Laura despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas gruesas del dormitorio de Alejandro. Aún estaba entrelazada con él, su respiración acompasada como si sus cuerpos hubieran sincronizado hasta los gestos más diminutos. Una sensación extraña de tranquilidad la invadía, pero debajo de esa calma también se escondía el eco de la incertidumbre. Sabía que se había sumergido en algo oscuro y peligroso, pero, al mismo tiempo, había algo magnético en la forma en que Alejandro la envolvía. Se movió lentamente para no despertarlo, tomando unos minutos para observarlo. Alejandro, con su aparente serenidad, parecía un hombre distinto cuando dormía. Era difícil imaginar que este mismo hombre tenía relaciones con individuos capaces de cosas terribles. Laura se levantó con cuidado, tomando el vestido que había quedado esparcido en el suelo la noche anterior y vistiéndose rápidamente. Necesitaba tiempo para aclarar su mente y pensar en lo que vendría después. Al entrar al pasillo, fue recibida por el aroma del café recién hecho. El olor llenaba la casa con una familiaridad acogedora, y Laura siguió el rastro hasta la cocina. Encontró a Alejandro ya despierto, vestido con una camisa suelta y unos pantalones casuales. Estaba preparando café, y al verla, una sonrisa se formó en sus labios. «Buenos días, hermosa», dijo con voz calmada, como si la escena del día anterior hubiera sido completamente natural. «Espero que hayas descansado bien». Laura asintió, tratando de esconder su nerviosismo tras una sonrisa. «Buenos días. Dormí bastante bien, gracias». Alejandro se acercó y le ofreció una taza de café. Laura la tomó y se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina, sintiéndose repentinamente consciente de lo que significaba estar allí con él, como si estuvieran en una burbuja separada del resto del mundo. «Laura, anoche fue especial», dijo él, mirándola fijamente a los ojos. «Pero también sé que estás lidiando con muchas dudas». Laura se quedó en silencio por un momento, sopesando sus palabras. Tenía que ser honesta. «Alejandro, no puedo negar lo que siento, pero todo esto es nuevo y complicado. Lo que está pasando aquí, entre nosotros, y lo que me pediste que hiciera, no es algo que pueda tomar a la ligera». Alejandro asintió, su expresión se suavizó, y su voz se volvió más baja. «Entiendo. No te estoy pidiendo que tomes decisiones apresuradas. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, en cualquier forma que necesites». Laura respiró profundamente, agradecida por sus palabras. Parte de ella quería confiar plenamente en Alejandro, dejarse llevar por las emociones que sentía, pero la realidad era más complicada que un simple deseo. Terminó el café y se levantó. «Gracias por entender, Alejandro. Necesito volver a casa. Mi madre, bueno, quiero asegurarme de que está bien esta mañana». Alejandro la acompañó hasta la puerta, sus ojos clavados en los de ella con un sentimiento que Laura no podía descifrar del todo. «Por supuesto, Laura. Llámame si necesitas algo, lo que sea». Laura asintió y, con una última mirada hacia él, se marchó de la casa. Mientras el taxi la llevaba de regreso, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Alejandro representaba muchas cosas: una esperanza para el tratamiento de su madre, una atracción que nunca había sentido antes, y también un peligro latente. Cuando llegó a casa, el departamento estaba en silencio. Su madre aún dormía, y Laura aprovechó para darse una ducha y dejar que el agua caliente la ayudara a organizar sus pensamientos. Después de cambiarse y prepararse un desayuno ligero, se sentó junto a la ventana, mirando las calles mientras su mente repasaba una y otra vez las palabras de Alejandro. Sabía que su vida había tomado un giro del cual no podría retroceder, y aunque había una parte de ella que temía las consecuencias, otra parte estaba dispuesta a asumir el riesgo. Asterisco asterisco. Al llegar a la clínica ese día, Laura se sorprendió al encontrar un sobre su escritorio. No tenía ningún remitente, solo su nombre escrito a mano con una caligrafía firme. Lo abrió con cuidado, encontrando en su interior una nota y una llave. La nota decía simplemente: «Confío en ti. La información que necesitas está en la oficina del fondo. Usa la llave». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esta era otra prueba de Alejandro, una forma de demostrar que estaba dispuesta a ser parte del mundo que él le había mostrado.
respiró profundamente y tomó la llave, guardándola en el bolsillo de su chaqueta. El día transcurrió como de costumbre, con pacientes entrando y saliendo, y la tensión en el aire creciendo a medida que se acercaba la hora de cerrar. Laura notó la mirada de Jair, quien parecía preocupado por ella más que de costumbre, pero evitó el contacto visual. No quería mentirle, pero tampoco podía contarle la verdad. Jair era un buen hombre, pero su bondad y transparencia lo hacían vulnerable, y Laura no quería arrastrarlo a sus problemas. Cuando finalmente llegó el momento, Laura se dirigió al fondo del pasillo, donde se encontraba la oficina que Alejandro mencionaba. La llave encajó perfectamente en la cerradura, y al abrir la puerta, se encontró con una habitación llena de archivadores y una computadora que parpadeaba con una luz tenue. Se acercó al escritorio y encendió la pantalla. Aparecieron varios archivos, todos con nombres crípticos. Laura sabía que no podía quedarse mucho tiempo allí, así que abrió el primer archivo que parecía relevante. En la pantalla aparecieron una serie de documentos financieros y registros de envíos. La magnitud de lo que Alejandro estaba manejando comenzó a ser más clara para ella. Los nombres de las empresas, las cantidades involucradas, todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Laura tomó algunas notas rápidas en su cuaderno antes de cerrar los archivos y apagar la computadora. Sentía el corazón latiéndole con fuerza, pero también una especie de determinación que la sorprendía. Sabía que cada paso que daba la hundía más en este mundo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Cerró la puerta con cuidado y regresó a su escritorio, intentando parecer tranquila mientras organizaba los últimos documentos del día. Alejandro pasó por su lado cuando se iba, y aunque no dijeron nada, la mirada que intercambiaron fue suficiente para entender que él sabía que ella había cumplido con lo que le había pedido. Esa noche, Laura volvió a casa sintiéndose diferente. Había cruzado otra línea, y aunque una parte de ella temía lo que podía venir, otra parte se sentía viva, más viva de lo que había estado en años. Mientras se sentaba junto a la cama de su madre, viendo cómo dormía en paz, Laura se prometió que haría lo necesario para protegerla y darle la vida que merecía, sin importar el costo. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Alejandro: «Estoy orgulloso de ti». Laura cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Sabía que aquello no era solo un reconocimiento, sino también una promesa de que estaba entrando más y más en su mundo. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero Laura ya no era la misma. La tensión y la adrenalina de lo que había hecho la acompañaban como una sombra constante. Había una frialdad en sus acciones, una claridad que la guiaba mientras realizaba sus tareas, y una parte de ella se preguntaba hasta dónde podría llegar. Sabía que el camino que había elegido era peligroso, pero también había algo emocionante en ello, una sensación de poder que la atraía inexorablemente. A medida que avanzaba el día, Alejandro se mostró más cercano, pasando más tiempo junto a ella. Hablaban en susurros sobre detalles menores de los contratos y los depósitos, pero también había momentos en los que la tensión se volvía palpable. Cuando sus manos se rozaban y sus miradas se encontraban por más tiempo del necesario. Laura sabía que su relación con Alejandro iba más allá de lo profesional, que estaban construyendo algo frágil y peligroso, pero también inevitable. Hacia el final del día, Alejandro la invitó nuevamente a su casa, esta vez con una sonrisa cómplice que dejaba claro que no solo se trataba de negocios. Laura aceptó, consciente de que cada vez que decía sí, se sumergía más en esa relación compleja y arriesgada. Capítulo 6. Tentación y peligro. Laura se preparó para ir a la casa de Alejandro, con la sensación de que algo importante estaba por suceder. Había elegido un vestido que era cómodo pero sofisticado, algo que reflejara su disposición a aceptar lo que fuera que la noche le ofreciera. El taxi la llevó por las avenidas iluminadas, y Laura se perdió en sus pensamientos mientras miraba la ciudad pasar por la ventanilla. Sabía que, al aceptar esta invitación, estaba tomando decisiones que la empujaban cada vez más lejos de la persona que alguna vez había sido. Pero esa persona también había sido alguien atrapada, alguien que necesitaba el tipo de libertad que solo Alejandro parecía ofrecerle. Cuando llegó, Alejandro la estaba esperando en la puerta, su figura imponente destacando bajo la tenue luz del porche. Sonrió al verla y la saludó con un suave buenas noches que se sintió más íntimo de lo habitual. Laura siguió a Alejandro dentro de la casa, y una vez más se encontró en la elegante sala de estar,
donde una botella de vino tinto ya estaba esperando, junto con una cena ligera. Alejandro sirvió las copas y le indicó a Laura que se sentara. La atmósfera estaba cargada de anticipación, una corriente que corría entre ellos y que Laura no podía ignorar. Alejandro habló de cosas cotidianas al principio, el día en la clínica, algunos pacientes exigentes, anécdotas que lograban hacer que Laura sonriera y se sintiera un poco más relajada. Pero conforme la cena avanzaba, el tono cambió. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo, Laura», dijo Alejandro, su voz bajando un poco mientras sus ojos la observaban con intensidad. «Algo importante». Laura sintió que el ambiente se tensaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Tomó un sorbo de vino, esperando a que él continuara. «Sabes que lo que hacemos en la clínica no es solo lo que parece», continuó Alejandro. «Te he mostrado parte de lo que ocurre, y has demostrado que puedo confiar en ti. Pero hay más, mucho más. Y quiero saber si estás dispuesta a seguir adelante conmigo». Laura sintió un nudo en el estómago. Sabía que esto vendría eventualmente, pero escucharlo de los labios de Alejandro hacía que todo se sintiera más real, más inminente. No se trataba solo de organizar contratos o hacer depósitos. Había algo más profundo y oscuro en juego, y Alejandro le estaba invitando a sumergirse por completo. «Alejandro, comenzó Laura, buscando las palabras adecuadas. «Estoy dispuesta a seguir, pero necesito entender exactamente en qué me estoy metiendo. No quiero tomar una decisión a ciegas». Alejandro asintió, como si esperara esa respuesta. Se levantó y se acercó a ella, tomándola suavemente de la mano para ayudarla a levantarse. «Ven conmigo», le dijo. «Te voy a mostrar algo». Laura lo siguió a través de la casa, hacia una puerta que antes no había notado. Alejandro sacó una llave y la abrió, revelando una escalera que descendía hacia el sótano. La temperatura bajó ligeramente mientras bajaban, y Laura sintió un escalofrío que no tenía que ver solo con el frío. Cuando llegaron al fondo, Alejandro encendió una luz, y Laura se encontró en una habitación que parecía una mezcla entre un despacho y una sala de control. Había pantallas de computadora mostrando gráficas y cámaras de seguridad. Documentos, mapas y fotografías cubrían una de las paredes, y un escritorio largo ocupaba el centro de la habitación. Alejandro se acercó a una de las pantallas y señaló un conjunto de imágenes que mostraban a varias personas entrando y saliendo de la clínica. «Esto es lo que realmente pasa detrás de nuestras puertas», dijo. «La clínica es un punto de encuentro para ciertos negocios que necesitan discreción. Algunos de nuestros pacientes no están allí solo para una cirugía plástica. Vienen por otra clase de ayuda, algo que no pueden conseguir en ningún otro lugar». Laura observó las pantallas, tratando de procesar lo que veía. Sabía que Alejandro estaba involucrado en algo ilegal, pero la magnitud de la operación era mayor de lo que había imaginado. Los rostros en las imágenes parecían comunes, pero ahora entendía que cada uno de ellos tenía una historia oculta, un secreto que Alejandro estaba dispuesto a proteger. «Esto no se trata solo de dinero, Laura», continuó. «Se trata de poder, de control. Y quiero que tú seas parte de ello. No solo como mi asistente, sino como mi socia». Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba al borde de algo que cambiaría su vida para siempre, y aunque una parte de ella quería dar un paso atrás, otra parte se sentía atraída por la idea de tener ese poder. De estar al lado de alguien como Alejandro. «¿Qué significa ser tu socia?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Alejandro sonrió y tomó su mano, acercándola más hacia él. «Significa que tomaremos decisiones juntos. Que confiaré en ti con información que nadie más tiene. Que compartiré el poder contigo, pero también los riesgos. Es un compromiso, Laura, y no es algo que deba tomarse a la ligera». Laura asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Había algo emocionante y aterrador en la idea de compartir ese mundo con él, de estar involucrada a un nivel mucho más profundo. Y aunque sabía que podría perderse en ese camino, también sabía que no podía dar marcha atrás. «Estoy lista», dijo finalmente, su voz firme a pesar del temor que sentía. «Quiero hacerlo, Alejandro». Alejandro sonrió y la atrajo hacia él, besándola profundamente. Era un beso lleno de promesas y también de peligro,
un recordatorio de que estaban juntos en esto, para bien o para mal. Laura se dejó llevar por el momento, sabiendo que había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Esa noche, mientras Alejandro la llevaba de regreso a la superficie, Laura sintió que algo dentro de ella había cambiado. Había cruzado un límite, y aunque el miedo a lo desconocido estaba presente, también estaba la emoción de lo que estaba por venir. Alejandro le ofreció una copa de vino más y se sentaron en la sala, hablando de lo que vendría, de los próximos pasos. Habrá momentos difíciles, dijo él, mirándola con seriedad. Pero te prometo que siempre estaré a tu lado. Esto es solo el comienzo, Laura. Y juntos, no hay nada que no podamos lograr. Laura sonrió y levantó su copa, brindando por el futuro incierto que les esperaba. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera, siempre que Alejandro estuviera a su lado. La noche se deslizó en una conversación cálida y llena de planes y expectativas. Alejandro le habló de los contactos que tenían, de los riesgos que estaban a punto de asumir, y de cómo cada pieza del rompecabezas encajaba en una red de poder e influencia. Laura escuchaba atenta, absorbiendo cada detalle, consciente de la responsabilidad que estaba tomando. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro la acompañó hasta la puerta y la besó de nuevo, un beso suave pero lleno de significado. Laura se alejó de la casa con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de temor y excitación por lo que estaba por venir. Al día siguiente, Laura regresó a la clínica con una nueva determinación en su paso. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que no había vuelta atrás. Mientras organizaba los expedientes y revisaba los correos, notó la presencia de Jair cerca, observándola con preocupación. Pero esta vez, Laura se sintió distinta. Había tomado una decisión y estaba dispuesta a seguir su camino, sin importar quién pudiera oponerse. Jair se acercó, su voz llena de inquietud. «Oh Laura, ¿estás bien? Te veo diferente». Laura le sonrió, una sonrisa que llevaba un significado que Jair no podría entender. «Estoy bien, Jair. Solo, estoy enfocada en lo que tengo que hacer». Jair asintió, pero la preocupación en su mirada no desapareció. Laura sabía que él quería ayudarla, pero también sabía que el camino que había elegido era algo que Jair nunca podría comprender. Había una distancia creciente entre ellos, una distancia que ella misma había creado al tomar la decisión de unirse a Alejandro. A medida que avanzaba el día, Alejandro pasó junto a ella, rozándole la mano discretamente mientras le entregaba un archivo. Laura lo abrió y encontró instrucciones claras y concisas para la próxima transacción. Sabía que esto era solo el comienzo de un juego peligroso, un juego en el que ahora ella también tenía un papel principal. Y mientras el día transcurría, Laura sintió una mezcla de emociones, miedo, emoción, poder. Había cruzado una línea, y aunque el camino estaba lleno de sombras y peligros, también estaba lleno de posibilidades. Alejandro había confiado en ella, y ahora era el momento de demostrar que esa confianza estaba bien depositada. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Junto a Alejandro, con cada decisión que tomara, Laura se adentraría cada vez más en ese mundo oscuro y seductor, y estaba dispuesta a aceptar todo lo que ello implicara.